Bien, buenos días a todos. Vamos a comenzar entonces este otro capítulo de fisiopatología y hoy vamos a hablar particularmente entonces de eh, la fisiología y la fisiopatología renal. En esta primera clase vamos, como dice la diapositiva, a ver una introducción al estudio de las patologías renales, donde vamos a charlar sobre algunas características fisiológicas del funcionamiento renal. Y después vamos a hablar en la última parte sobre, bueno, vamos a hablar también de metodologías diagnósticas del laboratorio para evaluar, no solamente para evaluar, sino para diagnosticar y seguir a los pacientes con enfermedad renal, eh, donde vamos a hacer hincapié principalmente a la orina de 24 horas y el clearance de creatinina, que tengo entendido que ustedes ya lo han charlado en la primera parte de la carrera con la profesora Adriana Di Virgilio. Vamos a terminar hablando entonces de las grandes patologías renales, como el síndrome nefrótico y nefrítico, y algunas otras como la necrosis tubular aguda y las insuficiencias renales, que las vamos a retomar en las clases siguientes. Vamos a ver cosas que yo voy a pasar muy por arriba porque son cosas o que ya las vimos en otra parte de la materia o que ustedes ya la tienen que traer sabidas de otras materias anteriores. Entonces vamos a hablar un poquito de anatomía renal, fisiología renal, de los mecanismos de formación de la orina y en el medio vamos a hablar de la evaluación de la función renal, del funcionamiento renal. Acá simplemente vemos los órganos que están implicados entonces en el sistema urinario, en donde tenemos los riñones que son retroperitoneales, es decir, están por detrás del peritoneo, donde tenemos el ilio renal que está formado entonces por la arteria y vena renal y por el uréter que desemboca entonces en la vejiga y de la vejiga sale la uretra para entonces generar la eliminación de las orinas. La unidad funcional de los riñones es la nefrona, en donde está formado particularmente por un conjunto de túbulos, que ven acá, que tienen distintas funciones en la formación de la orina, tanto en la, primero, ultrafiltración del plasma sanguíneo, después la reabsorción tubular y la excreción, ¿sí?, de productos de desecho, y todo eso entonces va a generar después al final, en el túbulo que se llama colector, la orina que después va a ser almacenada en la vejiga y excretada por la uretra. El riñón cumple muchas otras funciones que ahora vamos a ver. Es un órgano muy inteligente que es capaz de cumplir numerosas funciones para mantener la homeostasis del organismo. Particularmente, entonces, regula o es un potente regulador del medio interno. Así que eso lo tienen que remarcar y entender perfectamente cuando terminamos la clase del día de hoy. Acá vemos simplemente entonces la estructura del riñón, en donde vemos un corte, en donde están formados entonces por la cápsula, la corteza y la médula renal, con los componentes que se pueden encontrar en cada una de eh, las partes del riñón. Acá vemos la nefrona, donde acá se ve particularmente el glomérulo renal, que está formado entonces por un ovillo de capilares que se anastomosan, que están formados entonces por una arteria aferente, por la cual llega la sangre para ser ultrafiltrada por un aparato de filtración glomerular, que ahora lo vamos a ver cómo está constituido, y sale entonces la sangre, luego de estar de ingresar al glomérulo renal, por la arteriola eferente, ¿sí?, y retoma entonces a la circulación sistémica. Obviamente, a lo largo de todo este camino tubular que dijimos recién, que ahora le vamos a poner nombre, que continúa a lo que es el glomérulo renal, están ubicados en sí mismos, o sea, a su alrededor, un conjunto de capilares, ¿sí?, que van a estar entonces en estrecha relación con eh, los túbulos renales que se encuentran no solamente a nivel de la corteza, sino también en la médula. ¿Y por qué diferenciamos corteza y médula? Porque tienen distintos ambientes que van a generar entonces distintas características que le van a permitir entonces reabsorber distintas sustancias que fueron filtradas desde el plasma y secretar otras, ¿sí? Entonces, tanto la médula como la corteza tienen ambientes distintos que van a generar entonces, o que van a permitir que estos procesos de reabsorción y excreción se puedan dar de forma correcta. Más en detalle, acá tenemos lo que sería el glomérulo renal,
la nefrona, ¿sí? La estructura nefrona, acá dijimos que tenemos una arteriola aferente y una arteriola eferente, acá tenemos el glomérulo renal, el espacio de Bowman, formado por la cápsula de Bowman, y directamente lo primero que se genera, el primer túbulo se llama túbulo contorneado proximal, que luego continúa con el asa de Henle, que es esto que está acá, que comienza acá. Tenemos el asa descendente de Henle, el asa ascendente delgada de Henle, y el asa ascendente gruesa de Henle. Luego continúa con el túbulo contorneado distal, que fíjense que se acerca nuevamente a lo que sería la estructura del glomérulo renal, formando una estructura que se llama mácula densa, que ahora vamos a ver, que yo les conté, que sintetiza y libera renina, ¿sí? Que es importante en la regulación de la presión arterial mediante el sistema renina-angiotensina-aldosterona. El túbulo contorneado distal termina entonces en un túbulo común que se llama túbulo colector, ¿sí? A partir del cual entonces se va a generar después los uréteres, ¿sí? Donde confluyen todas las nefronas y van a ir generando entonces al uréter, que es lo que va a salir de lo que sería el riñón. Bien. Si hablamos un poquito de histología, no nos vamos a quedar en esto, pero hablamos de histología y vemos cómo se observa una nefrona, fíjense con el espacio de Bowman acá, este es el glomérulo renal, y acá tenemos los capilares anastomosados, con las arteriolas aferentes y eferentes, y estos son los cortes de los túbulos, ¿sí? Como cortes transversales que se hicieron de los túbulos, que se ven acá, fíjense, son estos los túbulos, ¿sí? Túbulos cortados así como por el medio, ¿sí? De manera transversal y no longitudinal, ¿sí? Acá se ven los túbulos renales con las células, fíjense, todas estas células son de tipo cúbicas, ¿sí? Son epiteliales cúbicas, y son las que están implicadas entonces tanto en los procesos de reabsorción como en los procesos de secreción. Si hablamos más en detalle del glomérulo renal, entonces fíjense que tenemos una arteriola aferente, por donde ingresa la sangre, un entonces sistema de ultrafiltración glomerular, que ahora vamos a ver en más detalle, entonces que genera un ultrafiltrado del plasma, que pasa al espacio de Bowman, ¿sí? Y después del espacio de Bowman empieza con la primera porción del túbulo contorneado proximal. Fíjense que acá les muestra ya algunas cositas como podocitos, como capilar glomerular. Y estas son estructuras que después vamos a charlar nosotros que tienen que ver con la barrera de ultrafiltración glomerular, ¿sí? Otra cosa que tenemos que ver es que acá, recuerdan ustedes que yo les dije que el túbulo contorneado distal se vuelve a acercar al glomérulo renal y forma una estructura que se llama mácula densa, que es justamente esta especialización del epitelio, ¿sí? Que está formando parte del túbulo, que es lo que va a censar entonces diferencia de presión y diferencia de llegada de sodio, para entonces sintetizar y liberar renina y regular entonces al sistema renina-angiotensina-aldosterona, ¿sí? Ahora vamos a ver en más detalle toda esta parte que es la mácula densa, ¿sí? Bien, ¿cuáles son las funciones del sistema renal entonces? Excreción de sustancias de desecho, esto no hay duda, esto lo sabemos desde primer grado casi. Regulación hidroelectrolítica, ya estuvimos charlando nosotros, pérdidas renales, pérdidas extrarrenales de sodio, potasio, cloro, ¿sí? Son importantes entonces los riñones en la regulación hidroelectrolítica, en el balance no solamente de sodio, de potasio y de cloro, de bicarbonato, sino que también del agua, ¿sí? Por eso se llama hidroelectrolítica. Tiene una función renal que regula fundamentalmente el metabolismo del calcio y del fósforo, que vamos a ver en un rato, pero también, como ustedes deben saber, sintetiza y libera eritropoyetina, que es una hormona que estimula la hematopoiesis a nivel de la médula ósea. Yo espero que todas estas cosas a ustedes ya les esté sonando, porque la eritropoyetina es un factor de crecimiento para la maduración de los glóbulos rojos, ¿sí? Hematopoiesis, ¿sí? O eritropoiesis, ¿está bien? Entonces, la eritropoyetina es una hormona de síntesis renal, ¿sí?
Equilibrio ácido-base regula entonces la excreción de protones o la reabsorción de protones, o la excreción de bicarbonato o la reabsorción de bicarbonato, ¿sí? Entonces regula también el equilibrio ácido-base, el pH de la sangre. Regula el metabolismo del fósforo y del calcio, como habíamos charlado anteriormente, y regula la presión arterial por este mecanismo, principalmente este mecanismo que dijimos, que es del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Bien, ¿cuáles son los mecanismos que forman parte de la formación de la orina, valga la redundancia? Tenemos nuevamente el esquema y acá tenemos un corte, entonces, para ver cómo está formada la membrana de ultrafiltración glomerular. Y fíjense que están formados por los podocitos, que son como prolongaciones o pies, ¿sí? Los pedícelos son estos, se llaman así pedícelos, que son como las prolongaciones de los podocitos que es la célula. La célula es podocito. Y estas prolongaciones se llaman pedícelos, que son como los pies de los podocitos, ¿sí? ¿Qué más? Después tenemos la membrana basal, fíjense, y el epitelio del capilar glomerular, ¿sí? Entonces, estas tres cosas son las que tienen que atravesar eh, el contenido de la sangre y filtrarse para formar la orina, ¿sí? Fíjense que acá les muestra el proceso de filtración. Desde el capilar hacia afuera tenemos el endotelio capilar, la membrana basal y los podocitos o los pedícelos, que son las prolongaciones citoplasmáticas de los podocitos, ¿sí? Entonces acá les muestro, fíjense, el endotelio capilar, que está formado por células con poros y no permiten el pasaje de células sanguíneas, o sea, en forma normal, entonces no hay hematías, no hay leucocitos en una orina, que sean filtrados a nivel del glomérulo renal, ¿sí? Porque ustedes han visto hematíes en la orina, pero esas hematíes pueden venir de un daño glomerular o pueden provenir de un daño a nivel, por ejemplo, de las vías urinarias inferiores, llámense uréteres, llámense vejiga, ¿sí? Entonces, no necesariamente provienen de la ultrafiltración glomerular, sino que se pueden adicionar en algunos de los caminos, de los conductos, que, valga la redundancia, conducen la orina luego de que haya sido formada a nivel de la nefrona. La membrana basal, entonces, que es una malla acelular de glicoproteínas y peptidoglicanos que impiden el paso de moléculas grandes como las proteínas. Entonces, la orina en condiciones normales no tiene proteínas. Y los podocitos, ¿sí? Que forman la cápsula de Bowman, que son estos que están. Este es un podocito y estas son las prolongaciones o pedícelos, ¿sí? Entonces son células epiteliales con proyecciones citoplasmáticas, llamadas pedícelos, e impiden el paso de moléculas con un peso mayor o igual a 100.000 Dalton. Entonces, moléculas muy grandes como la albúmina, inmunoglobulinas, ni hablar, ¿sí? O sea, anticuerpos. Entonces, viendo esto, nosotros vemos que hay una membrana selectiva, ¿sí? Que permite la filtración del plasma, permitiendo que los productos de desecho pasen al espacio de Bowman y pasen a través de los conductos a formar la orina, mientras que otras sustancias como las proteínas, que son de alto peso molecular, o las células, son retenidas, ¿sí? En el capilar glomerular y pasan nuevamente a la circulación sistémica. Bien, esto lo vamos a pasar porque ya lo hemos charlado, pero recuerdan ustedes que entonces el riñón regula la presión arterial mediante el sistema renina-angiotensina-aldosterona, en donde un descenso de la presión arterial es estimulado, entonces estimula a la mácula densa renal para que libere renina. El hígado sintetiza angiotensinógeno, que es transformado en angiotensina 1, a nivel particularmente o principalmente, recuerden ustedes que hay otros órganos que también sintetizan enzima convertidora de angiotensina, transforman angiotensina 1 en angiotensina 2, que es un potente vasoconstrictor en primer lugar, pero también estimula la secreción y liberación de aldosterona por la glándula suprarrenal. Entonces esto retiene sal y entonces, junto con la retención de sal y agua y la vasoconstricción, generan una estabilización de la presión arterial. Entonces, en un paciente que tiene una presión arterial elevada, si yo tomo un inhibidor de las enzimas de convertidoras de angiotensina, como los IECA, que son
los enalapril, los captopril, ¿sí? Que dijimos la otra vez. Entonces inhibo todo esto y entonces hay vasodilatación y hay pérdida de sal y agua para bajar la presión arterial, ¿sí? Eso tiene que quedar bien claro de la clase de medio interno primera parte, ¿sí? Pero lo retomamos por la duda porque es importante saberlo. Y acá tienen de nuevo los efectos, ¿sí? Los efectos de la angiotensina 2. Fíjense que aumenta la estimulación simpática, aumenta la reabsorción tubular de sodio y cloro, ¿sí? Y la reabsorción también de potasio, perdón, la excreción de potasio y la reabsorción de agua, retención de agua. Aumenta la liberación de aldosterona por la glándula suprarrenal, que estimula entonces la reabsorción de más sodio y por lo tanto más agua. A nivel arterial, particularmente es un vasoconstrictor, y también estimula la secreción de ADH, la hormona antidiurética, por la hipófisis posterior, y esto genera entonces una reabsorción de agua por la expresión, recuerdan ustedes, de los canales de acuaporina, porque son estimulados los receptores BP2, recuerdan que eran los que hacían, eran los receptores para la molécula de arginina vasopresina o hormona antidiurética. También ya lo saben, pero lo estamos repasando. Acá tienen la mácula densa, en donde se ve claramente que entonces es una especialización del túbulo contornado distal que se acerca nuevamente a lo que sería el glomérulo renal y toma contacto con las arteriolas aferente y eferente. Y es la que sensa la presión arterial o la disminución de la llegada de sodio a esa zona, ¿sí? A esos capilares. Entonces, cuando hay disminución de la concentración de sodio o hay aumento de la concentración de potasio o hay disminución de la presión arterial, la mácula densa se activa, secreta, libera renina y entonces se activa el sistema renina-angiotensina-aldosterona para finalmente normalizar la presión arterial. Entonces, piensen ustedes, el sistema renal o el riñón es un potente regulador de la presión arterial. Entonces es lógico pensar que los pacientes que tienen una insuficiencia renal no pueden manejar adecuadamente su presión arterial y entonces pueden hacer picos de hipertensión arterial muy, muy comunes o también de hipotensión. Si no los pueden manejar fácilmente. Pero es muy común entonces que estos pacientes tengan hipertensión arterial. Bien, ¿qué procesos entonces intervienen, en la formación de la orina? Tres particularmente. Primero, la filtración que se da a nivel del glomérulo renal, como dijimos. Después, la reabsorción tubular, y fíjense lo importante de la red de capilares y venas que están acompañando a los túbulos renales. Y por último, el de la secreción, ¿sí? Solamente reabsorción, sino que también hay secreción de sustancias de desecho. ¿Qué es lo que se reabsorbe? Sustancias que tienen que ser incorporadas nuevamente a la sangre. Por ejemplo, bicarbonato, por ejemplo, algunas proteínas, por ejemplo, glucosa, y por ejemplo, sodio, ¿sí? Que se ha perdido, agua, ¿sí? Que se ha perdido, que se ha filtrado a nivel renal y que debe ser recaptado nuevamente. Bien, mediante estos mecanismos de transporte que ustedes conocen, estas proteínas de transporte. ¿Y qué cosas se van a excretar? Y productos como la creatinina, por ejemplo, que se excreta a nivel del túbulo renal, o sea que son productos de desecho, ¿sí? Y estos tres procesos entonces generan la orina, ¿sí? Que se excreta, que se almacena a nivel de la vejiga y se excreta por la uretra. Bien, esto es más de lo mismo, fíjense que dice que la sangre llega a las nefronas, después se filtra, los glomérulos renales se filtran, los capilares, la sangre, pasa del líquido filtrado a los conductos, hay reabsorción de sustancias útiles, dijimos algunas, y hay secreción de sustancias de la sangre hacia el líquido filtrado, ¿sí? Esos tres procesos, recuerden ustedes, filtración, reabsorción y secreción forman entonces el producto terminado, que es la orina en este caso. Bien. ¿Cómo se regula la osmolaridad plasmática desde el punto de vista renal? Fíjense, regulación de la osmolaridad. Cuando hay un aumento de la osmolaridad plasmática, es decir, hay mayor concentración de sustrato, entonces, ¿qué pasa?
Se estimula el hipotálamo para que entonces se estimulen los centros de la sed y el paciente puede ingerir mayor cantidad de agua. En la hipófisis posterior, recordarán que hablamos recién, se libera y sintetiza arginina vasopresina, es decir, hormona antidiurética, que lo que va a hacer entonces a nivel renal, recuerdan ustedes, cuando hace impacto por los receptores BP2, hacen que estas células renales, los túbulos renales, expongan canales de acuoporina, que ¿qué van a hacer? Van a captar gran cantidad de agua para normalizar entonces la osmolaridad, que era el estímulo que está desencadenando la activación de estas acciones. ¿Y qué va a pasar entonces? Se elimina menos agua y la orina es hipertónica, es decir, una orina concentrada con una alta densidad urinaria, y la osmolaridad disminuye. Y esta disminución de la osmolaridad es la inhibición del estímulo para que esto cese, ¿sí? Si es que está disminuida la osmolaridad plasmática, tenemos el efecto contrario, también se estimula el hipotálamo para que entonces la hipófisis anterior no libere vasopresina. ¿Sí? En realidad no se libera vasopresina ni se sintetiza, entonces disminuye la absorción tubular de agua, entonces la orina que se elimina es bien diluida, ¿sí? Tiene gran contenido de agua, la densidad urinaria es baja, ¿sí? Y la osmolaridad es baja. Y entonces aumenta la osmolaridad plasmática. Bien, lo otro importante que yo les quería contar es que, bueno, entonces, gracias a que las células renales también sintetizan eritropoyetina, que es esta EPO, que se llama acá, que simbolizamos, la eritropoyetina es producida por células renales. Estas células renales entonces liberan eritropoyetina, que como les decía es un factor de crecimiento, que va a impactar sobre las células hematopoyéticas a nivel de la médula ósea para sintetizar glóbulos rojos. Entonces es lógico pensar que un paciente que está sufriendo de insuficiencia renal crónica va a empezar a tener problemas de anemia, es decir, va a tener problemas en cuanto a su contenido de hemoglobina y su contenido de hematíes, ¿sí? Porque va a estar insuficiente la producción de glóbulos rojos. ¿Está bien? Entonces, vamos a ir armando de a poquito, cuando vamos hablando, ¿vieron lo importante que es saber la fisiología? A medida que vamos viendo la fisiología, vamos entendiendo la fisiopatología y vamos entendiendo y armando el cuadro clínico que acompaña a un paciente que tiene una alteración en el órgano que estamos estudiando, o en el sistema que estamos estudiando. Esperen, a ver qué tenía. No, no tenía. Si hablamos del metabolismo del fósforo y del calcio, también, obviamente, el sistema renal, el riñón, regula entonces el metabolismo del fósforo y el calcio. Particularmente, vamos a ver que, fíjense, una disminución, ¿sí?, de la calcemia. Calcemia es la concentración total de calcio en el suero, en el plasma. Fíjense que aumenta la secreción de paratormona. La paratormona es una proteína, pero es una hormona de síntesis que es sintetizada por la glándula paratiroidea, ¿sí? Esta paratormona, fíjense, actúa a nivel renal fundamentalmente, bueno, hace otras acciones que a nosotros esto mucho no nos interesa todavía, después vamos a hablar sobre el metabolismo fosfocálcico, pero yo quiero integrarlo con la función renal, en este caso. Estimula el riñón para que se sintetice vitamina D. Y fíjense lo que va a hacer el riñón. El riñón tiene una enzima que se llama alfa-hidroxilasa, que lo que va a hacer es transformar el 25-hidroxicolecalciferol en 1,25-dihidroxicolecalciferol, que es la forma activa de la vitamina D, ¿sí? Entonces va a transformar, entonces, ¿no?, por estimulación de la alfa-hidroxilasa, lo que va a estimular es la hidroxilación de la vitamina D, ¿sí? Pasa de 25-hidroxicolecalciferol a 1,25-dihidroxicolecalciferol, ¿sí? Y esta es la forma activa de la vitamina D. Y fíjense lo que hace la forma activa de la vitamina D, que se sintetiza a nivel renal. Estimula la reabsorción de fósforo y calcio a nivel del intestino. En el hueso estimula la resorción ósea. ¿Qué quiere decir eso? Que estimula
que el hueso se degrade y se normalice la calcemia. Ustedes saben que el hueso está formado principalmente por calcio, fósforo, particularmente porque es la parte mineral. Entonces, así, si nosotros degradamos el hueso, tenemos calcio disponible en el plasma. Y a nivel riñón, disminuye la calciuria. ¿Esto qué quiere decir? Que disminuye la excreción de calcio por la orina y disminuye la fosfaturia. En realidad, acá esta flechita estaría mal porque estimula la fosfaturia. ¿Sí? ¿Está bien? Entonces, a su vez, la paratormona, bueno, inhibe la síntesis de un precursor que no es útil de la vitamina D. ¿Sí? Pero particularmente entonces absorbe en forma intestinal calcio y fósforo, aumenta la resorción ósea y disminuye la calciuria. ¿Sí? Disminuye la calciuria. Bueno, hay otra hormona que se sintetiza a partir de la glándula tiroidea, que es la calcitonina, que la calcitonina tiene grandes efectos a nivel de la calcemia, la regulación de la calcemia. Que acá se los puse y después lo vamos a charlar, simplemente porque estamos hablando del calcio y fósforo y para que no quede colgado. Fíjense que hace el proceso contrario a lo que sería la vitamina D o la paratormona. La paratormona normaliza la calcemia, se aumenta la calcemia, mientras que la calcitonina lo que va a hacer es disminuir. Fíjense que el estímulo para que se excrete calcitonina es el aumento de la concentración plasmática de calcio. Esto estimula entonces a la célula C de las tiroides, que aumenta la calcitonina. La calcitonina entonces disminuye la concentración plasmática de calcio. Cuando está disminuida la concentración plasmática de calcio, se estimula la glándula paratiroidea para que sintetice y libere PTH, hormona paratiroidea, o paratormona, perdón, hormona paratiroidea, sigo paratormona, y esto entonces, por los mecanismos que vimos en la diapositiva anterior, aumenta la calcemia. ¿Sí? Y acá tienen entonces, ¿qué hace? La calcitonina hace el efecto contrario. Estimula los depósitos de calcio, inhibe entonces la reabsorción de calcio a nivel renal, inhibe la reabsorción de calcio a nivel intestinal. ¿Sí? Disminuye la calcemia. Bien. Entonces, es obvio pensar que los pacientes que están sufriendo una insuficiencia renal crónica, ¿qué van a tener, además de todo lo que ya dijimos? Y bueno, van a tener problemas con el metabolismo del calcio y el metabolismo del fósforo. Y fíjense lo que va a pasar. Van a tener un cuadro que se llama osteodistrofia renal, en donde se van a ver a las articulaciones que son degradadas por este proceso de resorción ósea que habíamos visto. Porque de algún lado se tiene que sacar calcio para normalizar la calcemia. ¿Sí? Entonces, si es que hay problemas con la hidroxilación, tenemos la paratormona que estimula la resorción ósea. Entonces, vemos estos procesos de resorción en los huesos. Fíjense que se van viendo acá cómo se van comiendo los huesos, por así decirlo, para obtener a partir de los huesos el calcio necesario. Bueno, y esto es para sintetizar un poquito, y fíjense que resumimos todo lo que vimos rápidamente hace un rato. Fíjense, la enfermedad renal crónica, importante crónica, en proceso crónico largo de mucho tiempo, no agudo, se va a presentar este cuadro clínico en el paciente. Fíjense. Alteración en el equilibrio de líquidos y sodio. Podemos tener hipertensión, podemos tener aumento del volumen vascular y formación de edemas, podemos tener entonces insuficiencias cardíacas, ¿sí? Podemos tener alteraciones en el equilibrio del potasio, entonces como no se libera potasio hay hipercalcemia, ¿sí? Hay hiponatremia e hipercalcemia. Fíjense qué más va a pasar. Eliminación de los productos nitrogenados. Hay uremia, hay elevación de los productos metabólicos de desecho. La urea se eleva. ¿Sí? ¿Y esto qué pasa? Esto genera muchas complicaciones. Complicaciones coagulopáticas porque inhiben entonces la acción de las plaquetas fundamentalmente, entonces pueden haber hemorragias. Hay alteraciones también de tipo pericárdicos en el pericardio, pericarditis. Hay alteraciones en las funciones inmunológicas, trastornos cutáneos, manifestaciones gastrointestinales, manifestaciones neurológicas, disfunciones sexuales. Todo esto porque simplemente se aumentan los productos nitrogenados en sangre como consecuencia de una mala función renal. Fíjense todo lo que puede acompañar
lo florido, que es un cuadro de insuficiencia renal crónica. Producción de eritropoyetina disminuida, por lo tanto, anemia. ¿Sí? Equilibrio ácido-base alterado, por lo tanto, tenemos acidosis, disminuye el pH de la sangre, aumenta la concentración de protones. Amortiguación esquelética, bueno, se puede dar amortiguación esquelética, entonces esto, más la disminución de la activación de la vitamina D, más la eliminación de fosfato, todo esto genera entonces un cuadro de osteodistrofia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay un hiperparatiroidismo como consecuencia de una disminución de la vitamina D, se estimula mucho la paratormona, y entonces ¿esto qué hace? Esto lo que hace es un hiperparatiroidismo que genere el cuadro de osteodistrofia renal que acompaña a los pacientes con un cuadro de enfermedad renal crónica. Ven entonces lo importante que es conocer el cuadro clínico de un paciente renal para ver también, en función de eso, qué analitos encontrar alterados, qué analitos utilizar desde el punto de vista bioquímico como marcadores de enfermedad renal, ¿sí? Tanto para diagnóstico como para seguimiento. Bien. Vamos terminando esta primera parte. Dice que en el adulto más cerca de 500 mililitros de plasma pasan por los riñones por cada minuto. Esto es una curiosidad simplemente. Y cada minuto, 120 minutos se filtra a través de la membrana glomerular. Y el filtrado glomerular contiene menos del 10% de miligramos por ciento de proteínas. Para cuando llega a la pelvis renal, el volumen de un minuto se ha reducido a 1 mililitro. Fíjense. ¿Sí? Desde los 120 mililitros se redujo a 1 mililitro. Esto da idea de la eficiencia del riñón en cuanto a la captación de los productos que son necesarios, que se filtraron a nivel del glomérulo, como también de la secreción, ¿sí? De los productos de desecho. Esto es un proceso que se llama concentración de la orina, que es algo neto del riñón. El riñón puede concentrar la orina o diluir la orina, y la capacidad que tenga el riñón de concentrar la orina va a tener que ver con la funcionalidad renal, ¿sí? Un riñón que no tenga capacidad de concentrar la orina pierde mucho líquido, ¿sí? Porque no puede captar nada, y el paciente puede deshidratarse fácilmente. Bien, la orina como producto final es hiperosmolar, o sea, gran contenido de soluto, con un volumen habitual en 24 horas de 1 a 1,5. Van a encontrar en la literatura que hasta 2 litros. La diuresis, que es la cantidad de orina que se libera en un determinado tiempo, para nosotros 24 horas, por agua obedece a la disminución de la secreción de hormona antidiurética, fíjense, causada por hipotonicidad plasmática. Entonces, cuando disminuye la osmolaridad plasmática, la hormona antidiurética está inhibida. Por lo tanto, entonces, hay una gran liberación de agua en la orina, entonces la orina está diluida, ¿sí? Tiene baja densidad urinaria, y ¿eso qué hace? Hace entonces que se pierda agua porque no es necesaria, ¿sí? Bueno, simplemente unas definiciones que ustedes ya deben saber. Poliuria, cuando aumenta mucho el volumen de orina en 24 horas, más de 2 litros por día. Anuria, cuando es menor o es casi 100 mililitros por día. Oliguria, que ya habíamos charlado con este término, hasta 500 mililitros de orina por día. La diuresis es la cantidad de orina emitida en un tiempo determinado. Para nosotros siempre, si no se dice lo contrario, será 24 horas. Y la disuria es cualquier dolor, molestia o sensación urente de quemadura presente al orinar. Eso es disuria, que generalmente se le asocia a un cuadro de infección urinaria baja. ¿Sí? Muy bien. Un concepto muy importante que tenemos que conocer para estudiar la función renal es el clearance, que tiene que ver con la tasa de depuración que tiene el riñón de cierta sustancia en un determinado tiempo, ¿sí? Que tiene que ver con estos procesos, la filtración, la excreción y la reabsorción, ¿sí? Entonces, de alguna manera nosotros vamos a estudiar la tasa de aclaramiento, por eso lo llamamos clearance, la tasa de aclaramiento, la tasa de desaparición, si quieren decirlo ustedes, de una determinada sustancia de interés en el plasma, porque se ultrafiltra a nivel renal y se excreta a nivel renal, ¿sí? No solamente se ultrafiltra, sino que después se termina excretando a nivel renal.
Y entonces vamos a ver a qué se refiere esto. De a poquito vamos a ir entrando a la fórmula esa que seguramente ustedes la conocen y si no la van a ver por primera vez conmigo. Dice que el volumen de plasma que ha sido depurado de una sustancia a través de la actividad renal en un tiempo determinado es igual. Clearance es el volumen de plasma que ha sido depurado de una sustancia, cualquier sustancia. Nosotros vamos a estudiar creatinina, pero puede ser de cualquier sustancia. Es igual a la filtración glomerular más la secreción tubular menos la reabsorción tubular. ¿Sí? Vieron que son esos tres procesos que dijimos anteriormente. Esa es la tasa de depuración de una sustancia a través de la vía renal o el sistema renal. De cualquier sustancia. Bien. Esta diapositiva la estudian de memoria porque es pregunta, examen final o examen parcial. En algún lado siempre yo pregunto. Para evaluar la filtración glomerular se hace por la medición simultánea de la concentración en orina y en sangre de alguna sustancia. Sin embargo, esta sustancia tiene que cumplir básicamente tres principios para que sea útil para evaluar la función glomerular renal. Que se filtre libremente por el glomérulo, o sea, que pase a través del glomérulo fácilmente, o sea, que no sea retenido por esta membrana de ultrafiltración glomerular que dijimos anteriormente, que no sea secretada por los túbulos, porque si no, empieza a aparecer en otra parte, ¿sí?, de la nefrona, porque se secreta, y entonces estoy midiendo por defecto, estoy midiendo de más en realidad, por exceso, ¿me entiende? Porque yo lo que quiero evaluar es la funcionalidad glomerular del glomérulo. Entonces, yo lo que filtro es lo que quiero ver al final de la orina. Entonces, por eso no se debe secretar en los túbulos renales. Y que no se reabsorba en los túbulos renales, porque si se reabsorbe voy a estar midiendo por defecto. Lo que me llega es menor a lo que se filtró a nivel renal, ¿se entiende? Lo que me llega, quiero decir, lo que llega como orina. En la orina lo que llega es menos que lo que se filtró a nivel glomerular, porque parte de eso que se filtró se terminó reabsorbiendo. Por eso dice que no se tiene que reabsorber en los túbulos renales. Entonces, estas condiciones cumple una sustancia que se llama inulina, que es un polisacárido, como dice ahí, inerte, que tiene todas estas cualidades, pero que, como no es de síntesis endógena nuestra, para evaluar la funcionalidad del nacho, ¿qué tengo que hacer? Inyectarle al paciente inulina, que no es lo mismo que insulina, es inulina, está bien escrito, inulina, y después ver cuánto se filtra a nivel renal. Y eso es algo cruento, porque tenemos que estar inyectando una sustancia exógena. Entonces, lo que vamos a utilizar es una sustancia de producción endógena, pero que tiene un problema. La creatinina, fíjense acá, se filtra libremente en el glomérulo, no se reabsorbe, o sea que muy bien, pero se secreta en muy pequeña cantidad en los túbulos renales. Entonces siempre vamos a estar sobreestimando la función glomerular, ¿sí? Pero muy poquita. Entonces, si es que hacemos oídos sordos a ese poquito que se secreta a nivel tubular, estaríamos viendo que más o menos el clearance de creatinina, que es algo que se sintetiza endógenamente en el organismo humano, y que yo puedo evaluar la depuración de la creatinina, ¿sí?, a vía renal, entonces me puede servir, ¿sí? Y no tengo que estar inyectando nada exógeno al paciente, ¿sí? El paciente ya tiene la creatinina y yo voy a evaluar la excreción de creatinina o la depuración de creatinina del plasma por función glomerular. ¿Se entendió? Entonces, lo importante es que la inulina cumple todas esas condiciones que dijimos anteriormente. Se filtra, no se secreta ni se reabsorbe, pero como hay que inyectarlo exógenamente al paciente para evaluar el funcionamiento glomerular, no se utiliza eso, sino que se utiliza entonces la creatinina. Que la creatinina, si bien se filtra toda a nivel glomerular, no se reabsorbe a nivel tubular, pero sí se excreta, una pequeña proporción. Entonces siempre vamos a estar viendo un poquito en exceso. Vamos como a estar subestimando, ¿sí?, la funcionalidad glomerular. Bien, acá simplemente tienen entonces la síntesis endógena de creatinina, que viene del metabolismo de la creatina, entonces, en los músculos. Y acá tienen fórmulas de cálculo que las vamos a charlar dentro de un rato, que estiman entonces la tasa de depuración de creatinina solamente con la creatinina sérica, creatinina en suero, fíjense. ¿Sí? Que son fórmulas de cálculo para estimar
¿sí? El clearance de creatinina. Estas se estiman el clearance de creatinina. Fíjense que tenemos para hombres y para mujeres, pero para las mujeres multiplicamos por un factor porque tienen menos masa muscular. Entonces tendrán menos creatinina, porque estamos diciendo que la creatinina viene por síntesis, es un metabolito de síntesis muscular. Bien. Esto lo vamos a pasar porque ya lo charlamos. Fíjense, un cuadro de cuando disminuye la tasa, fíjense, tasa de... la tasa, esto significa tasa de filtrado glomerular. Cuando disminuye tenemos anemia por disminución de la eritropoyetina, osteodistrofia renal por disminución de calcitriol, hipercalemia por disminución de la excreción de potasio, acidosis metabólica por disminución de la excreción de potasio y generación de buffers, uremia por aumento de la creatinina, entonces se aumenta los productos metabólicos, aumenta el contenido de sodio, ¿sí? El aumento del contenido de sodio es inicial, después esto se pierde y los pacientes con una disminución de la tasa de filtrado glomerular disminuye la concentración de sodio. Por eso fíjense acá, hay hipervolemia y esto genera entonces una disminución de la concentración de sodio. Hay mayor contenido de sodio, pero hay también hipervolemia, entonces el sodio plasmático disminuye. Y hay formación de edema por el aumento, y formación de edema e hipertensión arterial. Pasamos, y tendríamos que empezar a ver entonces evaluación de la función renal, que dijimos entonces que se relaciona estrechamente con la tasa de filtrado glomerular, que hay diferentes grados de disminución de la tasa de filtrado glomerular y se relacionan con patologías renales. En clínica, uno de los indicadores más comunes para utilizar o para evaluar la función renal es la medición de la concentración plasmática de creatinina y la medición de clearance de creatinina, ¿sí? Vamos a ver ahora qué problema tiene la medición sola de la creatinina plasmática, que no nos sirve mucho evaluar la creatinina plasmática sola. Y entonces para eso está el clearance de creatinina, que yo les quiero mostrar que la fórmula de cálculo, cuál es la fórmula de cálculo y qué expresa. Clearance de creatinina son los mililitros de sangre depuradas por unidad de volumen, ¿sí? Sangres depuradas de creatinina. Y la fórmula que ustedes van a utilizar en los problemas es el flujo urinario en mililitros por minuto que van a sacar de la diuresis, la creatinina en orina, dividido la creatinina en suero por 1,73, que es un factor, dividido el área de superficie corporal, ¿sí? Con esta fórmula de cálculo ustedes van a hallar la tasa de depuración en mililitros por minuto de creatinina en el organismo. ¿Y eso a qué se va a relacionar? Y se va a relacionar directamente al funcionamiento del glomérulo renal. ¿Sí? Recolectar y medir el volumen urinario en un día completo en un paciente, ustedes ya deben saber la etapa analítica, si no la repasaremos en algún momento, y medir la concentración plasmática y urinaria de creatinina del paciente. Esto es lo que tenemos que hacer. ¿Cómo se va a medir esta área de superficie corporal que dice acá? Bueno, esto es un hemograma que fíjense que tiene, por un lado la estatura del paciente y por otro lado el peso. Y en el medio el área corporal. Entonces yo tengo cuánto mide el paciente y cuánto pesa, uno estos dos puntos con una regla y este sería la superficie corporal del paciente. Y este es el valor que yo voy a colocar acá abajo, área de superficie corporal. ¿Sí? Entonces recuerden, esto se hacía antes, en donde teníamos esto en hemograma, en donde yo ponía, me daban el dato, los datos estos me tienen que dar, ¿no? La estatura del paciente y el peso del paciente, y yo saco entonces por este gráfico la superficie corporal, ¿sí? Y es lo que coloco en este lugar, ¿sí? Bien, hasta acá la primera parte, continuamos luego en el siguiente video.